¿Cómo están ustedes? Abrimos una vez más el portón de esta fábrica, que es el campo, la industria verde, para recorrer los temas candentes del sector agroindustrial argentino. Hoy vamos a conversar con Jerónimo Momo Venegas, dirigente de UATRE, que además ha incursionado muy fuertemente en la política con su partido FE, que se integró al frente de la oposición liderado por Mauricio Macri. Vamos a conversar con él sobre la situación del sector, de su sector específico, de los trabajadores rurales, de cara a la crisis que están viviendo fundamentalmente las economías regionales, y también cómo está viendo él el juego de la gran política de aquí a las elecciones. Hemos invitado también a Rafael Llorente. Rafael ha sido presidente del movimiento CREA y pertenece a un grupo agropecuario muy importante. Queremos ver cuál es su panorama respecto a la situación actual, qué es lo que se espera en los cambios políticos que se avecinan y cómo se está posicionando él intelectual y digamos, profesionalmente frente a esta nueva etapa. Y conversaremos sobre la encíclica reciente del Papa Francisco respecto a la Casa de Todos, la encíclica referida a la ecología, con el licenciado Marco Galo, que dirige la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina. Así que con él analizaremos a fondo qué es lo que se espera a partir de este llamado del Papa Francisco a debatir desapasionadamente y con base científica sobre esta cuestión tan acuciante del calentamiento global y otras problemáticas vinculadas con el medio ambiente. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde, cuando volvamos. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, comenzando con Jerónimo Momo Venegas, dirigente gremial de los trabajadores rurales, pero devenido últimamente en una pieza clave en la gran política argentina. Porque por ahí muchos piensan que esos puntitos que se obtienen en una elección no indican mucho desde el punto de vista porcentual, pero tienen una importancia cualitativa. Hemos visto cómo se ganó o perdió en la provincia de Santa Fe, y eso tiene mucho que ver no solo con esos votos que aporta Venegas, sino con la organización que puede aportar atrás, es decir, fiscales, por ejemplo. Sí, claro. Nosotros estamos en todo el país, Hugo. Nosotros tenemos un gremio nacional y federal, y bueno, esto nos da a estar en todos lados, ¿no? Y además hemos armado un partido hoy. Antes podíamos acompañar desde UATRE, hoy podemos hacer frentes. Nosotros hemos hecho frentes ganadores en muchas provincias, hemos ganado en Mendoza con Cornejo, y con Laura hemos ganado con Beretiné y Pesati en Río Negro. Seguramente vamos a ganar con Costa en el centro de operaciones del kirchnerismo, que es Santa Cruz. Bueno, después hemos estado en Santa Fe, Capital, qué sé yo, ahora en Tucumán vamos a ganar seguramente con Cano, sí, Amaya. Bueno, en Misiones pero tenemos... lo que yo veo es que en este frente que integra con mucha voluntad y empuje Momo Venegas, no veo tanta energía en los demás como en el propio Venegas. Sí, claro, yo soy una persona que creo que las elecciones no se ganan solamente votando, sino se ganan contando, y además con una impronta, hacerle saber a todos los argentinos que hoy quieren salir de esta crisis que sufre el país, porque esto es una crisis que la padecemos todos. Nosotros, no solamente en lo económico, que el que trabaja no llega a fin de mes, sino en el desocupado, en los pobres. Hay muchos pobres acá en este país, y este país es riquísimo, no debería haber pobres. Entonces, yo creo que tenemos que tener las ganas de ganar, de terminar con esta etapa de los 12 años del kirchnerismo. Y para terminar con esta etapa tenemos que ganar, Huergo. Más allá de la política, hay una cuestión de base, que es que, sobre todo con la crisis de las economías regionales que son tan intensivas en mano de obra, los trabajadores rurales están sufriendo. Claro, estamos perdiendo todo. Por eso yo siempre defiendo a la producción, porque defender la producción es defender la economía del país y las fuentes de trabajo. La vez pasada fui a festejar el triunfo en Río Negro, que nosotros metimos un diputado ahí,
Y cuando fui a festejar me encontré con los productores ahí en la ruta. Cortando la ruta. Cortando la ruta. Y ese pequeño productor no es solamente que no va a haber producción, no va a haber fuentes de trabajo. Los trabajadores nuestros se han caído las fuentes de trabajo, no hay jornales. Y no hay jornales porque hoy la fruta no se puede vender, no se puede hacer jugo, no se puede hacer nada. Se puede hacer, como poder se puede, pero un productor que cosecha, hace la cosecha, pierde plata porque no tiene ni para pagar el jornal. Y esto es todo lo que ha hecho este gobierno nacional. Usted, que es un hombre avanzado y que tiene vastos conocimientos en lo que es la soja en el país, este gobierno apostó a la soja en desmedro de las demás actividades. ¿Sí? Fue porque la soja le daba una renta fácil, 35%, claro, y que venga. Pero claro, entonces, ¿qué hicieron? No hicieron políticas de Estado para tener apertura para las distintas actividades de las economías regionales, y no les importaba eso, que usted tenga que, para producir una planta, tenga que esperarla 10 años. Yo digo, a ellos no le importa eso, a ellos le importa que tengan recaudación. Entonces, apostar a la soja es apostar en desmedro de las demás economías regionales, las que no siembran soja, las que hoy se les pudre la fruta porque no tienen apertura de mercado, no tienen dónde venderla. La de que con el cambio que hay, bueno, no ganan nada, no les conviene producir. Entonces, eso es pobreza. Pobreza en la producción, en el productor y en el trabajador, que seguramente no va a ser jornales, ¿no? Frente a este panorama se ve que la oposición, pues usted claramente es un líder dentro de la oposición, pero no apareció una movida fuerte, digamos, y pública de toda la oposición diciendo, aquí estamos. Y vamos. Yo creo que, bueno, el frente en el que está Macri, el PRO, digamos, la coalición cívica, el radicalismo y el partido FE, yo creo que en algún momento deberíamos hacer una conferencia de prensa y inyectar, ¿no es cierto?, este hecho político y mediático para que la gente sepa que queremos ganarle al gobierno nacional, que queremos terminar con esta etapa negra de la Argentina, con esta etapa donde, cuando asumió este gobierno, había jóvenes que tenían esperanza y hoy andan delinquiendo, porque ese es el futuro que le dio este gobierno. La droga, el alcohol, bueno, los chicos, los jóvenes, casi todos han perdido esto, se han ido a esta perdición porque es la cultura que le dio el gobierno. El plan social no alcanza. El plan social, al contrario, genera trabajo en negro, porque un trabajador que tiene un plan social, cuando va a tomar un trabajo, le dice al patrón que no lo registre, porque si lo registra se le cae el plan. El gobierno debería dejar que el trabajador que tiene un plan pueda trabajar y registrar si no pierda el plan. Ustedes han perdido también mucho trabajo, muchas, digamos, dentro del gremio, por esta cuestión. Por este tema, claro, y además ellos dicen que nosotros fomentamos el trabajo en negro. El trabajo en negro lo fomenta el gobierno. El gobierno tiene que tener políticas de Estado para que todo el mundo esté registrado, para que todos estén dentro de la seguridad social de un país. Y además ha dado personerías, inscripciones gremiales, no personerías, a distintos gremios que son tránfugas, que andan coimeando, pero solamente lo han hecho con el hecho de quererlo destruir a Guatre. Pero Guatre no lo van a destruir porque es una marca registrada, ¿no? Lo mismo quisieron hacer con la mesa de enlace y algún éxito pequeño han tenido, metieron fisuras ahí. Usted en su momento acompañó con todo el episodio de la 125 al sector. ¿Qué le diría hoy al sector? Ayer estuve hablando con algunos de la mesa enlace y le dije que la mesa enlace creo que tenemos que hacer una reunión porque los trabajadores también participamos de todo esto, ¿no? De las pobrezas, y deberíamos participar de las riquezas del campo, ¿no? Yo digo, cuando el campo anda bien, el trabajador anda bien, porque yo puedo discutir de máxima los salarios, ¿no? Pero cuando el campo anda mal, bueno, estamos todos. Muchas veces se dijo desde el gobierno que el trabajador rural
el peor pago del país. Y no, no, son mentiras. Nosotros tenemos 6.000 pesos de salario con casi comida. Eso significa más de 13, 14.000 pesos cualquier trabajador de la ciudad. Sí, sí. Además, sin el aumento que vamos a lograr ahora, claro, que le han puesto un techo del 27%, pero nosotros entendemos que el aumento debería ser del 30 al 31%. Con ese aumento, el trabajador rural se va a ir casi a 8.000 pesos. Entonces, sí, con casi comida, es un buen salario. No es un buen salario como uno quisiera tener, porque uno quisiera tener un salario que le permita comprarse su casa, tener un sinnúmero de cosas que hoy no las puede tener, pero para la situación en la que está el país, la situación en la que están las empresas, la situación en la que están los trabajadores, no es mal salario. Usted está convocando entonces a que el Frente pegue un puñetazo en la mesa y diga, sí, acá estamos y queremos ganar. Y la mesa queremos cambiar el país, queremos poner en marcha todo este potencial que tiene la Argentina, Huergo. Usted, como yo, ve las maquinarias que hay en las exposiciones. Ahora vamos a ver la rural. Todas las maquinarias, todo el potencial, la tecnología, la genética que tiene este país, que es todo de punta. Y está todo parado. Parado porque hay un gobierno que no ha tenido políticas de Estado, que lo único que ha hecho es corromper. Yo digo, este país crece cuando los funcionarios duermen. Que hicimos de noche. Sí. Muchas gracias, Momo Venegas, y vamos a estar expectantes a esto, porque yo creo que faltan 60 días. Sí, faltan 60 días. Esperemos que la gente se dé cuenta, que la gente se dé cuenta y que vote a este proyecto en el que está el PRO, Mauricio Macri, Lilita Carrió, Ernesto Sáenz y nosotros, que ninguno de los cuatro hemos estado con el gobierno. Esto es el valor agregado que tiene este frente. Bueno, este frente tiene ese valor agregado y espero que la gente nos vote, para tener la posibilidad de cambiar el país, para que todos los argentinos estemos como tenemos que estar, con seguridad, con trabajo, combatiendo la inflación y ganando mercado, porque se han perdido todos los mercados. Bueno, nosotros tenemos que salir a ganar mercado en el mundo y a ser creíbles nuevamente, ¿no? Lo dice un gremialista de los trabajadores rurales. Y hay que tener fe, hay que tener fe. Siempre es así. Bueno, eso es lo que también le dijo el Papa Francisco a usted en ese momento. Gracias, hay que tener fe. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora vamos a charlar con uno de los hombres que yo creo que ha sido paradigmático en esta etapa de la segunda revolución de las Pampas. Se trata de Rafael Llorente. Rafael es productor agropecuario y ha sido presidente de CREA. CREA acaba de cambiar de autoridades nuevamente. Hoy está cambiando. Sí, así que queríamos charlar un poquito contigo acerca de los enormes cambios que se han operado hasta ahora y cómo te posicionás vos particularmente con tus agronegocios de cara a este fin de ciclo y arranque de algo nuevo, distinto, parecido, igual. ¿Cómo lo ves? Lo veo que va a haber una adaptación. Toda adaptación y cambio tiene sus dolores y tiene su crisis de ruptura de paradigmas. Me parece que tenemos que volver a repensar, a recalcular, ¿no? A recalcular, a ver cuáles van a ser nuestros nuevos negocios. Pero yo no dudo de que, no lo sé hoy, me gustaría saberlo, pero que tenemos que buscar otros negocios, otras alternativas. Que creemos que, como dijo el Coco Basile, la base está. La base está, la capacidad innata que tienen los productores agropecuarios en la Argentina para emprender, de creatividad, para resolver sus problemas, con cepo o sin cepo, con un dólar o con otro dólar. Eso está, y donde le vean alguna punta al ovillo, por ahí se van a mandar. Bueno, fue lo que un poco yo viví muy cerca de ustedes en los 90, cuando se produce la llegada de la convertibilidad, que fue muy dramática para muchos productores, ¿no es cierto? Y ustedes desde el CREA Lincoln, digamos, que venían ya buscando una mejor ecuación para la inversión en tecnología y demás,
bueno, se denominaron los Sioux de las Pampas porque se escondieron atrás del caballo y le metieron a todo galope. Y nos subimos a una intensificación que se reflejó, no solamente nosotros fuimos a buscarlo en la lechería, sí, pero también lo vimos que iba a estar en la agricultura y en la ganadería, sí. Y dicho y hecho, digamos, la lechería tiene una incorporación de tecnología muy ágil, ¿no? Sí, entonces, que suma también todo lo agrícola. Exacto, y copia con mucha facilidad, pero incorpora muy rápidamente. Sí. A pesar de que la agricultura en la Argentina ha sido de una velocidad para incorporar las mejoras tanto genéticas, biotecnológicas, de maquinaria, de adaptación a través de la siembra directa, nunca se pudo pensar que se iba a expandir de esa forma, pero... Recordemos que hace el viaje, aquel famoso en el que yo los acompañé a Europa y a Estados Unidos, fue en el año 93. 93, 94, sí. Así que van 22 años. Exacto. En aquel momento estábamos produciendo, yo creo que unas 15 millones de toneladas de soja, o algo menos, 12 millones de toneladas de soja. Estamos en 60, se multiplicó por 5 en aquel momento. Estamos en 60, tal cual. Y ustedes casi no eran sojeros en esa época. No. Eran tamberos. Lamentablemente estábamos muy cerca de los 10.000 millones de litros de leche y seguimos igual. Bueno, con un esquema más eficiente, es muy probable que más eficiente, porque la lechería es muy schumpeteriana en el sistema darwiniano de uno cuando saca la vaca, saca la peor vaca y automáticamente queda mejor y se sube. Estamos con la misma producción, pero yo diría que con un 35% menos de vacas y un 50% menos de tampos. Seguro. Así que, bueno, la lechería se adaptó, buscó pelearla, encontró tecnologías nuevas, se intensificó, pero está complicada. Está complicada, quizás más complicada está la agricultura hoy, y lo que está más complicado hoy son las economías regionales, ¿no? Donde los fletes además tienen una incidencia muy grande y los complican su margen. Pero la lechería también, porque digamos, la mesa de los argentinos, digamos, el cuidar la mesa de los argentinos y no limitar las exportaciones, nos ha puesto en una situación de que no se exportó cuando la leche valía $5.000 y ahora vale la mitad. Entonces es una lástima. Pero bueno, pero se le va a buscar también la forma, y los productores y los tamberos. Se podrían haber hecho las dos cosas: atender bien la mesa de los argentinos con leche a precio razonable, más el apoyo que se le puede dar de manera explícita a quienes necesiten algún soporte para tomar toda la leche que necesitan, ¿no? Pero yo creo que los adelantos biotecnológicos y los adelantos en tecnologías de organización y demás van a brindar en algún momento, van a convertirse en algún driver de nuevas intensificaciones. Más allá de nuevas intensificaciones, que fue el proceso de estos 20 y tantos años, que fue intensificación en todos los sectores de la producción agropecuaria, creo que hay que buscarle esconderse atrás de otro... Del próximo caballo. Del próximo caballo. Estás viendo algo, me parece. Estás imaginando situaciones. Yo creo que sí, que estoy imaginando que este sistema como que ya está maduro, ya maduró, ya lo sabemos. El sistema de las restricciones, digamos, de las trabas. Y ya maduró, y sabemos que incluso que en el mundo van a existir trabas, en la Argentina y en otros lados. Entonces va a haber que buscar nuevos negocios que agreguen más valor por otro lado, que podamos manifestarnos en ese ansias de crecimiento y de desarrollo y de impulsar nuevos negocios. Pero hay alternativas. Hay alternativas. Ustedes como grupo, como empresa, ¿siguen con el foco en lechería? Nosotros ahora más, porque al haber reducido la agricultura, lo que estamos buscando es un poco el producir todo nosotros. Todo el alimento. Todo el alimento, procesarlo, digamos, hacer un sistema de que no tengamos que depender de los fletes, digamos, un montón de trabas
y de costos internos muy elevados. En ese sentido, la lechería se puede defender, porque con los costos del alimento más bajos, y si uno acota eso, se defiende. Y si conseguís además leche. Sí, tal cual. Si tenés rendimiento en tu producción. ¿El modelo se basa mucho en los recursos agrícolas o tiene una componente fuerte de praderas, alfalfa? No, recursos agrícolas, forraje concentrado, forraje almacenado. Yo creo que el concepto de cosechar todo el forraje que se pueda producir y darlo de una forma o de otra, la artesanía del manejo del pasto es maravillosa, pero es una artesanía que necesita mucha muñeca, una muñeca permanente, y nos lo decían los americanos, lo que ustedes hacen es muy difícil, es muy difícil producir leche de esa forma. Yo creo que para los niveles que estábamos es bueno, para los niveles que tenemos necesidad de producir para obtener un margen, ya no se puede con artesanía. Así que estás viendo una lechería que va a seguir intensificándose en el camino por ahí del confinamiento también, y la cosecha de forraje y el mixer para preparar... La eficiencia de forraje, de cosecha de forraje, de pastoreo versus cosecha es el 50 contra el 80. Hoy ustedes están con los tambos ya encerrados. No encerrados. Estamos viendo muchos encerrados en la zona de Córdoba, montones. Nosotros estamos con los tambos pastoreando los raigrases, básicamente, y las alfalfas, ¿no? Los campos que tienen posibilidad de alfalfa, y los raigrases. Pero eso es una 20-25% de la dieta. El resto viene todo de concentrados y forrajes almacenados. Me interesa mucho todo esto que me estás comentando, así que vamos a hacer un breve corte y seguimos conversando. Enseguida volvemos. Continuamos en el campo de la industria verde conversando con Rafael Llorente. Nos estabas comentando que hubo toda una tarea, una etapa de intensificación en la producción lechera, que es uno de los núcleos duros de la actividad de tu grupo empresario, y que ahora entraríamos en una nueva etapa, que no es ya solo la intensificación dentro de los modelos que son un poco menos pastoriles, y estaríamos pasando a otra situación. Yo creo que el paso que viene es el pensar que el alimento, si no se lo damos en condiciones, a que la vaca esté en condiciones, no estamos desperdiciando mucho. Así como en el pastoreo la vaca desaprovecha mucho, ese alimento que lo logramos cosechar muy bien, si no se lo damos a una vaca que esté en condiciones cómodas, no lo puede aprovechar. Entonces, el confort de la vaca es la próxima etapa. Y ya está viendo mucho, y creo que es lo que vamos a ver en los próximos años. Yo creo que, me acuerdo que cuando estuvimos en la Universidad del Norte de Florida, en Gainesville, ahí llamaba mucho la atención que todo lo que hablábamos con gente vinculada a la producción lechera y a la tecnología lechera era en tambos estabulados, que los veíamos como... impracticables para la Argentina. Hoy te da la impresión de que estamos llegando un poco a la etapa de empezar a pensar en... Hoy estamos en la etapa de que ya se están presupuestando los techos, ya se está presupuestando a ver cómo se le va a dar, digamos, cómo se van a hacer las camas, pero ya el concepto, ya se está con eso. Hay impedimentos financieros, económicos. No, y con estos precios es muy difícil. Pero el concepto ya está madurando en la cabeza de los productores. Ya saben que la cosecha de forraje a través del pastoreo con el carretel es muy lindo, qué sé yo, pero es acotada. Que igual la vaca no le gusta comer donde ella hizo sus necesidades. Eso está comprobado, que una vaca en ese lugar durante 6 meses ni se arrima. Eso es desperdicio. Entonces, y está comprobado que una pastura, tanto de alfalfa, de raigras, que la cosechamos directamente sin haberla pastoreado, nos dura más, producimos más. Entonces, eso ya está. Ahora después hay que ponerlo en práctica, hay que organizarse, porque se lleva otras maquinarias, otras dependencias del clima y demás. No, además hay otras cuestiones como el barro, por ejemplo, o el caminar de la vaca con 20 litros adentro de la ubre, por ahí 2 veces por día, de la pradera al tambo.
Exactamente. Todas cosas que hacen perder eficiencia también, ¿no? Pero ese es el próximo paso en lechería, seguro, seguro. Sí. Aparte de lechería y en esto y de este paso, ¿están pensando en alguna integración vertical en lechería, más allá de lo que han hecho con el tema del pool de leche, negociando con distintas empresas? No, dentro del grupo hay un quesero, sí, ¿no? Hay un quesero que hace quesos, una fábrica de queso que hace quesos. De muy alta calidad. De muy alta calidad, que está en todos los supermercados. Todo. Sí. Y en los restaurantes más finos de Buenos Aires. Exactamente, está muy bien posicionado. Sí. Pero me da la sensación que la industrialización, la fabricación de quesos todavía tiene algunas trabas, no sé si estructurales, porque yo no soy el quesero, pero que hacen más que a la eficiencia de los muy buenos quesos que hacen y a la buena distribución y todo, porque lo podemos ver en todos los grandes supermercados, que y vemos que las industrias lecheras están con problemas. Sí, o sea, se ha cedido mucha renta al supermercadismo en general. Eso ha sucedido en el mundo, pero en la Argentina en particular. Pasa con la carne también. Claro. El frigorífico se ha integrado con el supermercado, pero la renta queda en el supermercado. Claro. Sí. Bueno, algo de eso está pasando y está limitando un agregado mayor de valor. Sí, eso es claro. En la agricultura yo creo que también va a haber que pensar algo, porque este año vamos a ir es muy probable a una sojización mucho más intensiva que los años anteriores, y forzados. A pesar de que las empresas de biotecnología y demás nos van a seguir ofreciendo mejoras, sí. Pero no hay rentabilidad. No hay rentabilidad. No ahí va a haber que buscar nuevos contratos, nuevas asociaciones de agregado de valor entre los productores y los dueños de los campos. Ajá. Si eso no cambia, va a ser muy difícil. Y ahí, de alguna forma, los que tienen que empezar a verlo son los dueños de los campos, que son el recurso escaso, de alguna forma, ¿no? Claro. Sí, bueno, esa es una cuestión generalizada. Por inercia, estos procesos a veces hacen que el ajuste no se produzca, pero si caen los precios, cae la rentabilidad, entonces, el precio del alquiler también tiene que bajar. Pero y la forma asociativa también, sí. ¿No? La forma asociativa, creo que hasta que no entendamos que el dueño del campo tiene que ser productor también, sí. Y el productor, por definición, es aquel que arriesga. Sí, sí. O sea, el productor, por más que vive en el campo, si vive solamente renta, no es productor. Sí. El productor es aquel que pone algo de riesgo. Riesgo al clima, sí. A los avatares que puedan pasar. Sí, a la política o a la política, a los precios. A los mercados. Sí. Es interesante esto, porque en Estados Unidos, donde no funciona tanto el sistema de arrendamientos, pero sí donde los hijos quieren seguir con la actividad de los padres son socios. Cobran la renta de la tierra, pero están ahí, forman parte de esto. Claro. Tienen una renta asegurada, no arriesgan tanto, pero tampoco les cobran un alquiler fijo. Claro, claro. Eso es lo que deberíamos. Y la ganadería, yo creo que la ganadería también ya cuando se la empujó de la pampa húmeda, sí. Ya buscó reinventarse, sí. En otros sectores, sí. Y de hecho está en el norte, en el NOA, digamos, está generando su propia, digamos, su propio sistema de producción. Sí, y también incorporando los beneficios de la agricultura, lo que se ha aprendido con todo esto, porque en el NOA empezaron a aparecer las picadoras también, bueno, por supuesto en el NEA también, en los grandes rodeos. Hoy los niveles de intensificación se notan, sí, aparte sí. De la genética con las razas sintéticas y demás. Sí, o búfalos. O búfalos, sí. Digamos, la capacidad de inventiva y para dónde puede salir Argentina. Argentina tiene un abanico de posibilidades para salir para un lado o para otro muy grande. No dudo que va... Me gusta, digamos, en estos tiempos de crisis y donde hay también angustia en el sector, porque veamos sí. Que la situación económica es muy apretada, muy apremiante, y muchos no ven la lucecita al final del túnel. Que vos tengas esta mirada así serena, diciendo, hemos hecho todos estos cambios sin mucho a favor también, porque cuando en los 90 las cosas no estaban fáciles. Sí, digamos, se van a tener que sumar varios actores. Acá la banca o la parte financiera, el apoyo financiero se va a tener que sumar de alguna forma, si no, en estas circunstancias de inflación y de tasa de interés, la banca tiene que aportar lo suyo también, sí. O si quiere un sector que dinamice
Sí, ¿no? Pero sí. Este es el sector que nos va necesariamente a tener que dinamizar a todos. Muchas gracias, Rafael Llorente, por conversar aquí en el campo de la industria verde sobre este fin de ciclo, inicio de uno nuevo o continuidad, ya veremos, pero siempre habrá que podríamos adaptarse. empezar a pensar, me hiciste bien en recordar ese viaje que hicimos de pesquisas, de ideas y demás. Podríamos hacer otro. Dale, todavía estamos para agarrar el querrión y subir a ver cosas. Fue muy bueno. Sí, y sí, vale siempre la pena abre la mente. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora introduciéndonos en un tema crucial, apasionante, que se refiere a la encíclica que acaba de lanzar el Papa Francisco. Y para este tema hemos convocado al licenciado Marco Galo, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Él dirige precisamente la cátedra pontificia de esta universidad y nos parece la persona ideal para poder debatir las ideas centrales de este documento. Licenciado, hay un eje, un hilo conductor en todo esto, que es que el Papa toma la problemática ambiental como una cuestión acuciante y a la que hay que atacar. Y presenta un poco toda la problemática, pero no en términos de cosa juzgada o de cosa cerrada, sino más bien convocando y abriendo el debate sobre esto. Assolutamente, io penso che questa enciclica, Laudato Si, Laudato Sea, preocupación por la casa común, me parece que se enmarca dentro de las encíclicas sociales también de sus predecesores. Podríamos pensar a la Rerum Novarum de León XIII, que era dedicada al trabajo, ¿no? A la preocupación, digamos, de un trabajo digno, de nuevas cosas. De las nuevas cosas. Exactamente, del movimiento obrero en aquel tiempo que nacía. Sí. Y luego pensemos a la Populorum Progressio di Pablo VI, sí, y antes de la Pacem in Terris de Juan XXIII. La Laudato Si de Papa Francisco es un grande llamamiento, un grande llamado a todo el mundo. Él dice en el prólogo, en el comienzo, a todas las personas, no hace un discurso cerrado a grupos, a especialistas, ma a todos de alguna manera está pedido una conversión ecológica, podríamos decir, ¿no? Sí. O sea, un poco a abrirse a esta cuestión que, como usted decía, es acuciante, es un tema muy amplio, que el Papa habla del tema de la contaminación, del cambio climático. La cuestión del cambio climático, del calentamiento global, para mí atraviesa toda la encíclica, es el eje y el núcleo duro de esto, ¿no? Y ahí está el principal llamado. Exactamente. Yo pienso que en este sentido el Papa hace, como decir, recibe aportes, porque así ha sido, no es simplemente una reflexión suya, ¿no? Él ha recibido muchos aportes de científicos, también uno lo puede descubrir leyendo los diferentes párrafos, ¿no?, de la encíclica, donde hay muchas afirmaciones hechas con mucho criterio, con mucho juicio. Entonces el Papa, digamos, nos ayuda un poco a entender qué significa il deterioro della casa comune, come un deterioro non simplemente della naturaleza, ma también de un deterioro ético. Habla de una ecología humana que hay que cambiar, habla de un cambio de actitudes, también sí, de conducta por parte de cada uno de nosotros. Con la cuestión del consumo. El consumo, claro. El tema, por ejemplo, se hace ejemplos concretos del uso de los condicionadores de aire, ¿no? Sí. Por ejemplo, o del tema del transporte, digamos, una manera también, o del uso del agua, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas veces se habla no solo de los países desarrollados, pero también de los países no desarrollados, donde hay mucho reservorio de agua? No lo dice explícitamente, pero uno piensa también a Argentina. ¿Qué uso hacemos también en nuestra vida diaria del agua? Sí. Cuando nos duchamos, cómo la usamos. Que parece tan abundante y que es una y sobre todo, como esto deterioro de la naturaleza, al final los que son
víctimas son los más pobres. Bueno, Esto eso también es un lazo muy importante, ¿no? Con el deterioro de la naturaleza, el cambio climático. Él habla de un antropomorfismo en el cambio climático, desviado, ¿no? Por un lado, y de relativismo, ¿no? Que ya él había enfrentado y había hablado en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, la Gaudium. Entonces, pienso que en este sentido el Papa tiene una gran libertad de recibir, no quiere dar o presentar dogmas, sino presentar los problemas y buscar juntos, como una preocupación común, cuáles pueden ser los caminos viables. Las soluciones. No esconder la basura bajo la alfombra, sino presentar los problemas, ¿no? Sí. Pero además hay un trasfondo de enfoque científico para las soluciones. No es, y eso lo tomo por lo que usted dice, que no hay un dogma, sino dice, busquemos las soluciones con los elementos que encontramos. Y buscar también armonía entre la necesidad de producir, porque no reniega de la necesidad de la producción en sí, sobre todo de alimentos, pero sí de las formas. De la forma. Él, por ejemplo, habla come muchas veces en el mundo se han creado como grandes oligopolios, monopolios también de la explotación de los recursos naturales, pensemos todo el tema de la megaminería, ma podremos hacer todo el discurso también agropecuario, que quizá la cosa que más interesa. El Papa hace ejemplo, por ejemplo, de poder dar espacio más a los pequeños productores, a las cooperativas, a todas estas formas donde de alguna manera es dignificado el trabajo humano y también es preservada la calidad de los productos. Esto me parece buscar este equilibrio, ¿no? Que tantas veces vemos que proprio por la escasa conciencia ecológica y del ambiente viene completamente... También plantea el riesgo de que muchas veces aparecen ideas como, digamos, grupos económicos que pretenden adquirir recursos naturales con la idea de preservarlos. Y él dice que eso puede ser muy riesgoso porque hay países que pueden perder soberanía sobre esos recursos, que son ellos los que debieran... Exactamente, ¿no? Esto es un grande problema, el problema también de las grandes empresas multinacionales, donde por... exactamente por explotar se usa sia mano de obra barata de los países en desarrollo, ma directamente los recursos naturales que son el agua. Pensemos como muchas veces no hay un retorno, digamos, de esta explotación a beneficio del país que recibe este tipo de, digamos, podríamos decir, de aporte, entre comillas, por el país desarrollado. Yo creo que el Papa ha largado a rodar una rueda, una bola que va a ir creciendo y va a impulsar este debate, pero al mismo tiempo lo va a acotar a términos menos emocionales y de base más sólida. Yo pienso que hay que reflexionar mucho sobre la encíclica. No hay que, como decir, por un lado, simplificar. Muchas veces también estos días en los comentarios mediáticos me parece que hay una buena recepción generalmente, pero yo estoy bastante desconfiado sobre la simplificación porque es una encíclica bastante densa de contenido y digamos por ejemplo, pienso a todo el discurso de la degradación de la ciudad, de lo que significa la ciudad, la falta de espacio verde, de espacio de hacinamiento que se van a construir. Es un problema de qué significa hoy el desequilibrio, porque hay un problema concreto que el Papa enfrenta, que es el cambio epocal entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad. Sabemos que desde el 2008 hay más población que vive en la ciudad que en el campo. Entonces, esto ha creado un desequilibrio también ambiental enorme. Hay muchos desafíos, pero me parece que lo que es importante es tener presente esta grande apertura al debate a todos niveles. Como decir, como usted decía, está abierta la rueda, vamos
vamos pensando soluciones, porque el Papa no quiere hacer un discurso académico o simplemente de juicio sobre la situación ambiental, sobre el medio ambiente, ma llamando, por ejemplo, a la responsabilidad todos, instituciones, organismos de medio nivel, digamos, las personas concretas, cada uno de nosotros, pide que busquemos, como decir, no busquemos más justificaciones o pretextos. El tema, por ejemplo, que él habla respecto a los organismos internacionales que han muchas veces postergado cierta digamos, decisiones, como el tema, por ejemplo, nella conferencia de Río del 92 sobre el tema de los gases. Sí. Existe el problema del uso de todos estos recursos. ¿Cómo hay que usarlos por el bien común y no por el bien de algunos? Yo le agradezco mucho estos primeros comentarios. Vamos a seguir con el análisis, lo vamos a convocar nuevamente a la brevedad, pero creo que ya la rueda está girando y ahora viene también la cumbre ambiental de París y creo que ha llegado en un momento muy oportuno la visión del Papa. Gracias, licenciado, por acompañarnos. No, enseguida continuamos. Como reflexión final en esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar lo que conversábamos recién con el licenciado Marco Galo, profesor y dirigente de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina, respecto a la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente y ecología. Me parece que es una cuestión clave porque esto, primero ya el lanzamiento de esta encíclica ha generado un debate y esto se va a ir profundizando con el tiempo y va a haber lugar para, por ahí, algo de utilización en un sentido u en otro. Y yo quiero tratar de poner un poco el foco sobre el impacto de la producción agropecuaria y en particular el aporte de las formas de producir en la Argentina respecto a su impacto en el medio ambiente. La Argentina en los últimos 25 años ha desarrollado una revolución tecnológica fenomenal que ha causado la admiración de todo el mundo, sobre todo el mundo científico, porque hemos aprendido a producir más con menos recursos y con mucho menos, digamos, deterioro del medio ambiente, sobre todo en el sentido de la utilización de combustibles fósiles que son fundamentales para cualquier actividad humana, porque hasta ahora las fuentes alternativas de energía no habían cumplido un papel muy importante y algunas actividades todavía requieren de combustibles líquidos. La cuestión es que el sector agrícola argentino ha logrado primero una reducción sustancial del consumo de combustibles al implementar de forma masiva la siembra directa. No es un invento argentino, pero sí la Argentina es el país que lidera a nivel mundial la proporción de superficie dedicada a la agricultura bajo este sistema. Hoy con la muerte del arado, que ha recibido su acta de defunción en la Argentina, no se ve una sola fábrica de arados. Hace 30 años todas las metalmecánicas del interior fabricaban arados, hoy se fabrican exclusivamente sembradoras y sembradoras de siembra directa. Este sistema ha permitido reducir el consumo de gasoil en un 70%. Hoy con una sola pasada hacemos lo que antes requerían 4 o 5 pasadas y con mucho más requerimiento de energía, porque remover el suelo requiere mucha más energía que abrir un surquito donde se colocan las semillas. Esto ya lo hemos hecho y ya está consolidado como sistema de producción. Además de consumir menos combustible, este proceso ha permitido, trabajando bajo el rastrojo del cultivo anterior, capturar el dióxido de carbono que fijó este cultivo anterior tomándolo del aire. Así que también ha habido una contribución que se expresa a través de la mejora pequeña, pero mejora consistente al fin, del tenor de materia orgánica de los suelos. Esa mayor materia orgánica en los suelos permite una mejor absorción de agua, de lluvia, tanto durante el ciclo de cultivo como la que se recibe en los periodos de barbecho.
un barbecho cubierto, no como los que se hacían antes, que eran barbechos desnudos. O sea que eso también tiene que ver con la eficiencia, porque estamos obteniendo más toneladas de grano por milímetro de agua caído en el ciclo del cultivo y en todo el año. Eso es fundamental porque otra de las preocupaciones de la encíclica es la cuestión del agua, como hablábamos recién con el profesor Galo, y la Argentina está aprovechando el agua como nadie hoy en la tierra. La otra cuestión que tiene que ver con estos cambios también es la reducción de la compactación de los suelos, porque menos pasadas también significan menos compactación, y menos compactación también es más oxígeno en el suelo, más actividad biológica en general, y esto apunta a otro hito de nuestra agricultura, que es trabajar con equipos más livianos. Nadie en el mundo está en la tendencia de alivianar los equipos que se usan en la agricultura. Y no es casual entonces que haya aparecido en el país la utilización de un material hiperliviano como la fibra de carbono, incorporándose a las máquinas pulverizadoras como un primer paso, en un proceso que arranca en la Argentina, es creación argentina. La primera vez que se instala en una pulverizadora automotriz argentina, y eso lleva rápidamente a llamar la atención de las grandes corporaciones internacionales, una de ellas la líder indiscutida, que es John Deere, que lo toma como un elemento clave, hace un convenio con esta empresa y a partir de ahora va a distribuir o a colocar los barrales de fibra de carbono de una empresa nacional en sus equipos fabricados en Brasil para el resto del mundo. Son hitos en sí mismo, cada uno de estos, igual que el silo bolsa, que también tiene que ver con la agricultura más liviana, que surgen de la forma en la que hemos hecho las cosas aquí en la Argentina. Por eso podemos decir, y podemos decirle al Papa Francisco, que en esta segunda revolución de las Pampas anidan muchos elementos que tienen que ver con el objetivo de una mejora ambiental. Producir más y al mismo tiempo consumir menos recursos en ese proceso productivo. Hasta la semana que viene.